Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día número 26. Faltan pocos días para que se acabe este mes. Y bueno, sin tantos preámbulos, vamos a iniciar rápidamente. Vamos a hacer una pequeña oración ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por un sábado más también que nos regalas. Mi Señor, solamente soy un pecador más tratando de hacer tu santa y divina voluntad. Por favor, úsame en este instante. De igual manera, a cada una de las personas que en este momento se van a unir al estudio, que puedan abrir sus mentes, Señor mío, al poder de tu Espíritu Santo, mi Señor. Por favor, una vez más, permíteme ser una trompeta en tus labios. Te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el capítulo 35, 36 y 37. Vamos a ver lo que es la parte final del discurso de Liu. Y mañana vamos a leer 5 capítulos. Va a estar un poco pesados mañana. Pero bueno, son 5 capítulos. Vamos a ver las respuestas de Dios. Y el final del libro de Job. Y después continuamos con Éxodo. Para lo cual he adquirido cierto material que bueno, les voy a presentar el día de mañana, ¿no? Pues bueno, porque la idea es darles un súper comentario, ¿no? O sea, yo hago lo más que puedo, sinceramente, créanme. No soy la sabiduría infinita, solamente soy un mortal, pero trato de adquirir el máximo conocimiento para poderles compartir a ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué capítulo tocaba? 35, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el tercer. Sí, 35. Ya, vamos a empezar con el tercer discurso de Liu, ¿no? Ahora, muy bien. La idea de aquí, de este capítulo que trata de expresar el Liu, es que es inútil declararse justo ante Dios. Esa es la idea que él trata de definir aquí en este capítulo, ¿no? Entonces, mira, vamos a empezar con el versículo 2. Dice, ¿piensas que es correcto esto que dijiste? Más justo soy yo que Dios, ¿no? O yo creo que usando una mejor traducción que lo saqué se los muestro de paso, de esto, la Biblia de Jerusalén. Una super Biblia, me encanta la traducción, es muy clara en muchos puntos. De igual manera tiene ciertos comentarios muy buenos. Una Biblia 100% recomendable para los que nos gusta estudiar. Y bueno, es un material bastante sencillo incluso, es la más sencilla creo de todas. Y fue la más barata de todas las que tengo de hecho, pero creo que es una de las mejores, la verdad. Entonces, según la traducción de la Biblia de Jerusalén, decía, no, soy inocente ante Dios, que creo que eso realmente es lo que trataba de decir Job. Job no trataba de decir que era más que Dios, no entra en el perfil de Job, realmente la idea de que era inocente sí, porque eso siempre fue prácticamente lo que él trataba de confirmar, ¿no? De que él era inocente, ¿no? Que no había cometido un pecado tan grande para lo que él estaba recibiendo, ¿no? Más o menos eso es lo que trataba de decir Job. Y me gusta la traducción de la Biblia de Jerusalén. Creo que se apega más a la idea original, ¿no? Y bueno, obviamente, si es que Eliú dijo estas palabras, realmente estaba exagerando, ¿no? Mira, llegar a saber con exactitud lo que los personajes bíblicos dijeron es bastante difícil, es casi imposible. Se escribió hace tanto tiempo, se escribió un idioma que, al igual que el español depende en el país que estés, una palabra tiene un significado o tiene otra. Verán que hablamos el mismo idioma, pero depende en qué país lo digas, puede ser ofensivo, incluso ciertas palabras, ¿no? Entonces, en el hebreo es lo mismo, más o menos, con el tiempo ha cambiado la lingüística, etcétera, ¿no? Pero vamos a seguir rápido porque no queremos estar aquí toda la noche. Bueno, el día ustedes, yo la noche. ¿Qué más? Tenemos el versículo 3. El versículo 3, miren, es Eliú el que está hablando, ¿no? Y está diciendo,
está citando prácticamente a Job, ¿no? ¿De qué me sirve estar sin pecado, ¿no? Él trata de decir a Job, oye Job, ¿y tú por qué dices de qué te sirve estar sin pecado? Porque él más o menos es lo que él había entendido, que Job es lo que realmente quería decir, pero no era realmente eso, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más tenemos en el versículo 4? Y vemos que él se dirige a Job y a sus tres amigos, ¿no? El versículo 5, ¿no? Bueno, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Dios, bueno, aquí trata de decir Eliú que Dios es tan grande que la conducta humana no le afecta, ¿no? Esto se queda claro en el versículo 6 y en el versículo 7, ¿no? O sea, si somos pecadores, no le afecta. Si somos justos, a él no le afecta, ¿no? Él sí quiere que seamos justos, pero a él no le afecta que nosotros seamos buenos. Miren, por ejemplo, les voy a poner algo bien clarito. Los dioses de la mitología griega, Zeus, Poseidón, bueno, de alguna película donde conocer o de la historia, para los que estudiaron historia, ¿ya? Estos dioses, por ejemplo, yo cuando veía películas, me acuerdo, me vi una película que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Furia de Titanes, sí, así se llamaba, Furia de Titanes, ¿ya? Y en esta película, cuando los mortales no adoraban a Zeus, Zeus se debilitaba. Y si los mortales, o sea, nosotros adorábamos a, ¿cómo se llamaba el del infierno? Se me fue, Hades, no, Hades creo que era, no, sí, Hades creo que era, ya. Se fortalecía él, ya. Con Dios no es así. Si lo alabas o no lo alabas, Dios es Dios y punto, ya. Vuelta en la mitología griega. Si no alababas a los dioses, esos dioses perdían poder, ¿no? Y se hacían débiles, ¿no? A Dios no, Dios, si eres bueno o malo, lo alabas o no lo alabas, a él no le afecta en lo más mínimo, ¿no? Así de simple. Creo que quedó clara la idea, ¿no? ¿Qué más? Versículos... A ver. Ya, muy bien. Versículo 8 da la idea de que realmente al que le afecta de manera física, podríamos decir, ya, sería a Job o a los que le rodean. Realmente cuando uno hace algo, por ejemplo, digamos yo asalto, digamos yo cometo un asalto. Primero que nada, me incrimino a mí mismo, afecto a las personas que robé, tal vez a la querida, incluso con la muerte, etcétera, etcétera. Pero ahora, mire, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15, creo que todo el mundo conoce ese pasaje, que tenemos tal sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Realmente, a Dios sí le afectamos. ¿En qué sentido? En un sentido emocional, ¿ya? A ver, me explico de otra manera. Es como, por ejemplo, vuelvo y repito, con el ejemplo de que cometí un crimen, perdón. Con el ejemplo de que cometí un crimen, ¿no? Afecta a muchas personas, pero también tal vez yo no afecté, digamos, el bolsillo económico de mi padre, pero sí sus emociones, sí su corazón. Porque él al enterarse de que yo soy un bandido, él se va a poner muy triste, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros afectamos a Dios, en el sentido, podríamos decir, emocional. Porque Él nos ama y amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Entonces, cualquiera que es padre me va a poder entender exactamente, aunque yo no lo soy, ellos van a entender la idea mejor de lo que yo lo estoy expresando, ¿no? Realmente sí afecta en ese sentido, ¿no? Aunque no les afecta a la economía o no afecta tal vez físicamente directamente, pero emocionalmente sí, y a Dios sí le afecta, sobre todo a Jesús, Jesús que vino, murió por nosotros, sabe lo que es esta carne de pecado, entonces Él más que nadie puede entendernos, ¿no? Entonces en ese sentido sí le afecta, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, el versículo 9 habla de que los oprimidos claman, ¿no? Debido al poderío o al abuso de los poderosos, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Miren, versículo 10 da la idea de que los hombres no buscan a Dios y por eso sufren, o en otras palabras, les falta fe. Les falta fe para acudir al Todopoderoso, al que les puede quitar ese sufrimiento. En ese sentido, no es que Dios coge y te va a coger y te va a poner en un castillo con siervos y va a ser el hombre más feliz del mundo. No en ese sentido. Aún en la prueba, Dios va a estar ahí contigo. Solo que vas a tener
paz, así como los cristianos martirizados en la época de la Santa Inquisición, aunque ellos morían en la hoguera, morían en paz y sus rostros mostraban paz, alegría, gozo, cosa que muchas de las personas que los veían morir eran atónitos, ¿no? Decir, ¿cómo es que ellos pueden estar tan tranquilos si están muriendo? Eso es algo que solamente Dios lo puede dar, ¿no? Muy bien, seguimos con el versículo 10, ¿no? Versículo 11, ¿no? Miren, ¿qué dice? Las bestias no pueden buscar a Dios, pero nosotros sí. Hacer una comparativa, ¿no? Realmente los animalitos no pueden, tal vez, tomar esa decisión, ya que no tienen raciocinio, pero nosotros sí. Entonces, ellos no podrán buscarlo a Dios, pero nosotros no tenemos excusa, ¿no? Nosotros sí podemos buscarlo, esa es la idea del Liu, ¿no? Versículo 12, ¿no? Muy bien, dice, allí clamarán, pero él no irá, dice, por la soberbia de los malos. En otras palabras, porque son unos soberbios y malos, ¿no? Aquí está haciendo una indirecta a Jod. Jod, mira, el Liu le dice a Jod, Jod, mira, Dios no te responde porque tú eres un soberbio, eres un malo. Y a los impíos Dios no les responde, es lo que le trata de decir él, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 15, ¿no? Miren, versículo 15 y 16 voy a leer para terminar este capítulo. Dice, más ahora dice, ¿por qué en su ira no visita ni considera con rigor? Miren, por eso Jod abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría, o habla a lo tonto, ¿no? En otras palabras, aquí el libro le está diciendo que tú no has sufrido realmente lo que mereces. Yo ya expliqué esta cuestión del pecado, que realmente lo que merecemos es la muerte, ¿no? Y el libro le dice que él no está sufriendo lo que realmente merece, ¿no? Y que Dios está siendo demasiado bondadoso con él. Es lo que le trata de decir Eliú, ¿no? Muy bien, vamos con el capítulo 36. Y bueno, aquí Eliú en el capítulo 36, tanto como en el capítulo 37, va a describir el poder de Dios y su justicia, ¿no? Sí, eso es lo que va a describir prácticamente, ¿no? Y también, también le va a tratar de decir que no confíe en su propia justicia a Jod, ¿no? Es la idea del capítulo 36 y el capítulo 37, ¿no? Ahora, versículo 2 dice, espérame un poco, ten paciencia, Jod. Parece ser que Jod le quiso responder, parece ser, según más o menos la lingüística de entender eso. No se sabe, volví y repito, solamente aquí hay muchas cositas que se van a especular a lo largo de este año bíblico. Ni los mismos eruditos saben, peormente yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones de parte de Dios. Entonces, posiblemente Job le quiso interrumpir, pero él necesitaba seguir hablando, posiblemente. ¿Qué más? Bueno, él está aquí también pidiendo atención. Quiere vindicar a Dios, es lo que quiere hacer Eliú. ¿Qué más? Miren lo que dice el capítulo 4, dice, contigo está Él, que es íntegro en sus... Perdón, no, espérese, me salté. Versículo 4 desde el principio dice, porque de cierto no son mentira mis palabras, está hablando Eliú del mismo. Contigo está el que se refiere a Él, íntegro en sus conceptos, o sea, yo voy a hablar verdad, en otras palabras, ¿no? Voy a hablar perfecta sabiduría, ¿no? Casi esta palabra, los comentadores que yo estaba leyendo tratan de decir que realmente Eliú se estaba comparando casi con la perfección de Dios. Tal vez Eliú exageró las palabras, ¿no? Pero bueno, él habla de que lo que él va a decir es verdad absoluta prácticamente, ¿no? Esa es la intención, esa es la idea de Eliú, ¿no? ¿Qué más? Miren, voy a leerles el versículo 5, dice, he aquí que Dios es poderoso, mas no desestima a nadie, o no es indiferente con nadie, ¿no? Es poderoso en fuerza y sabiduría, ¿no? Bueno, aquí está hablando de que Dios, a pesar de ser poderoso, no es indiferente a las personas, sean justas, buenas, malas, lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí vemos una alusión del poder y la comprensión de Dios. ¿Qué más viene? ¿No? ¿Dónde estoy? Ya, versículo 6 da la idea de que Él hace justicia. ¿No? Muy bien. ¿Dónde estoy?
Ya, miren, versículo 7 dice, miren, les voy a leer, dice, no quitará sus ojos del justo, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados, ¿no? ¿Qué trata de decir? O sea, Dios nunca abandona cuando estás en la aflicción. A pesar de que tú estás en la aflicción, como ya le expliqué, Dios está ahí contigo, te está dando consuelo, te da la paz que necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Perdón, tengo algo en la vista. Esa es la idea de Dios. Dios, a pesar, quizás no te quita la aflicción, pero está ahí contigo en la aflicción. ¿Entienden? Muy bien, vamos al versículo 9. No, miren, la aflicción es para revelar los puntos débiles de su carácter, del carácter de nosotros, ¿no? Entonces, miren, es como un atleta, ¿ya? Un atleta, sea el deporte que sea. eh, Cuando él se pone a prueba, cuando se pone a pelear, cuando se pone a entrenar, ¿por qué lo hace? Él va perfeccionándose. Dice, es como por ejemplo un boxeador, ¿no? Eh, digamos que él es malo con la zurda, ¿no? Entonces él tiene que mejorar este puño, tiene que pegar más con este puño, entrena, 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 ¿no? O tal vez se da cuenta que le falta esto, aquello, lo otro, se va perfeccionando, ¿no? Y de igual manera, el entrenamiento no es algo suave, realmente es doloroso, ¿no? Los que han entrenado algún deporte saben que es doloroso, sea el deporte que sea, es doloroso, hay sus sacrificios, ¿no? Entonces, la aflicción es para demostrarte en qué eres débil y en qué eres fuerte, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde está? Versículo 10, ¿no? Dice que Dios nos pone en aflicción para que dejemos la maldad, ¿no? Y escuchar y afirmar lo que, bueno, o sea, lo que Él nos trata de decir, ¿no? O sea, la cuestión es que, mire, cuando tú estás en estas pruebas duras, ¿qué sucede? Tú acudes a Dios. Esto ya lo leí cuando estamos en Génesis, ¿ya? Entonces tú cuando estás en la aflicción, ¿a quién acudes? A Dios. Entonces te vas perfeccionando, porque Dios no te deja así como te encuentras, te deja mejor. Esa es la idea, ¿no? Esas son las ideas que aquí trata de decir el libro, yo las estoy resumiendo nomás, ¿no? Muy bien, aquí Liu le hace la promesa a Job de que él volverá a disfrutar de su felicidad anterior y tal vez hasta mejor, pero si responde debidamente al llamado de Dios que le está haciendo por medio de la aflicción, ¿no? Esa es la idea que daba Eliú, ¿se acuerdan? Yo ya le expliqué esto. ¿Qué más tenemos, no? Bueno, versículo 12 le trata de decir que la desobediencia trae muerte, ¿no? ¿Qué más? Miren lo que dice aquí. El versículo 13 les voy a leer. Mas los hipócritas de corazón acumulan ira y no clamarán cuando Él los atare o cuando Él los pruebe, ¿no? El perverso no pide ayuda, ¿no? Esa es la idea que trata de decir aquí, ¿no? El versículo 14 dice algo interesante también, que dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud, su vida entre los sodomitas o entre los perversos, los degenerados, no sé cómo definir esa palabra sodomitas, para que ustedes me entiendan. ¿Se acuerda el pecado de Sodoma y Gomorra? Yo ya lo hablé cuando llegamos a ese día. ¿No? De igual manera, miren, la vejez era muy respetada en la antigüedad, muy respetada. Llegar a viejo era el máximo respeto que uno podía otorgar. Yo en lo personal tengo la ilusión de llegar a 80 años. Dudo que lo haga porque sé que Cristo va a venir pronto, ¿no? Pero me encantaría tener esa edad, sinceramente. ¿Por qué? La experiencia, lo vivido, la sabiduría adquirida en 80 años de vida sería increíble, ¿no? Pienso yo, ¿no? Entonces es algo que yo tengo esa ilusión, podríamos decir, ¿no? Tener años de experiencia, en otras palabras, ¿no? Entonces miren, en la antigüedad y hoy en la actualidad la sabiduría es perdón, los años son muy respetados y sobre todo en la antigüedad y peor sobre todo allá en Medio Oriente, que es una cultura bastante diferente a la nuestra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. La verdad, nosotros somos más indisciplinados. Ellos realmente son, bueno, son más disciplinados, la verdad. Hay más respeto, más cositas bonitas ahí, ¿no? Entonces, miren, entonces para ellos también era una tragedia morir joven. Era una tragedia bastante grande, ¿no? Morir joven, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Versículo 15, ¿no?
Ya. Da la idea de que Dios nos aflige para purificarnos. Creo que esto ya quedó bastante claro en el libro de Job, ¿no? Miren, versículo 16 le dice, mira, Job, si tú hubieras aceptado la aflicción de Dios, Él te hubiera devuelto a tu prosperidad. Es lo que le trata de decir Eliud a él. ¿Qué más tenemos? No, el versículo 17 le trata de decir que no ha reaccionado correctamente a la disciplina de Dios, ¿no? Sino que más bien dicho se ha quejado, ha pedido audiencia con él, etcétera, 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 ¿no? El versículo 18 le dice, mira, cuida tu ira para que no recibas el castigo de Dios. Le trata de decir esto Eliud a Job, ¿no? En el versículo 20 le dice, mira, el de estar deseando que te quieres morir no es bueno tampoco, desear la muerte no es bueno, ¿no? En el versículo 21 le trata de decir, mira, tú prefieres quejarte antes que llevar esta prueba, ¿no? Porque según el contexto de Eliud, todo esto le pasaba a Job para que se purificara, más o menos, según lo que Eliud entendía, ¿no? Que estaba muy, muy cerca de la verdad, de hecho, ¿no? Muy bien. Versículo 23 les voy a leer. Dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho iniquidad? O sea, ¿quién le puede enseñar a Dios lo que tiene que hacer? Es lo que le trata de decir Eliú. Y la verdad es que nadie. ¿Han escuchado la frase, el maestro sabe lo que hace? Yo sí lo he escuchado. ¿O han escuchado la frase, zapatero a sus zapatos? Una vez estaba en mi negocio y una señora me decía, vea, hágame el trabajo así, asado y cocinado. Y yo le quedé bien, le dije, señora, le digo, así no le va a quedar bien. Y no, que ni siquiera, y que ni siquiera cuando llega la verá señora, le digo, zapatero a sus zapatos, le dije, ¿no? Entonces se quedó callada, porque el maestro sabe lo que hace, ¿no? Aunque para el que está viendo, uy, está haciendo todo mal, puede decir no, pero no, el maestro sabe lo que hace, ¿no? Ahora, esto en la sabiduría humana. Ahora imagínense en la divina, ¿no? Dios sabe exactamente lo que hace. Y uno dice, ay, pero todo está saliendo mal. Para ti está saliendo mal, para Dios está saliendo perfecto, ¿ya? Y como uno ve desde otra perspectiva más adelante, ¿qué dice? Ah, no, pues si todo ha sido para esto, no, estamos bien, ¿no? Esto lo vamos a comprender cuando algún día, si Dios quiere y nos salvamos, estemos en el cielo y veamos toda la historia del plan de la redención. Qué hermosa sería eso, ¿no? Y decir, todo valió la pena. Ahora entiendo todo, ¿no? Qué hermoso sería hacer eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Seguimos. Nadie le puede enseñar a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Versículo 24 le dice, mejor deberías de alabarlo, es lo que tienes que hacer mejor, aún en tu aflicción, alaba a Dios, le trata de decir, ¿no? Versículo 26 le pone un contraste entre él y nosotros, de la grandeza de lo que es él y, bueno, de lo que no somos nada nosotros, ¿no? ¿Qué más? En el versículo, bueno, del versículo 27 hasta el final prácticamente, hasta el versículo 33 del capítulo 36, Eliud trata de destacar la grandeza de Dios, ¿no? Que más o menos lo logra, diríamos así, ¿no? Muy bien. Y el versículo 33, para terminar, dice, tocante a ella, dice, anunciará el trueno. Su compañero dice que hay acumulación de ira sobre el que se eleva, ¿no? En otras palabras, toca, a ver, su presencia, ¿no? Anuncia el trueno. El trueno, Eliud lo denota prácticamente como la presencia o la voz de Dios, lo va a decir en el capítulo 37, más específicamente, ¿no? Y habla de que los elementos naturales, estos grandes elementos naturales como son a ver, ¿cuántos de ustedes no han vivido una tormenta? Una vez, por ejemplo, aquí, donde ustedes me están viendo en este instante, aquí en mi cuarto, bueno, no estaba sentado aquí, estaba sentado del lado de acá de mi mesa y justamente estaba estudiando, no creo que estaba estudiando. Y tenía la computadora prendida, estaba prendida mi impresora, otra computadora que tenía que se me dañó tenía conectado el celular, tenía mis libros, estaba así, estaba en mi hábitat natural, ¿no? Entonces fue algo increíble. Yo sentí como que una bomba literalmente cayó sobre nosotros y ¡bloom! Fue como una bomba, fue como una bomba. Es ahí, fue tanto el susto que yo me golpeé las rodillas en la mesa, o sea, yo brinqué totalmente, ¿ya? Yo no sabía ni qué había pasado, sinceramente, pero estaba lloviendo fuerte, ¿no? Entonces yo me quedé primero, fue como,
o sea, como privado, o sea, no sabía qué hacer, estaba, no sé, o sea, como totalmente perdido estaba, ¿no? Entonces después ya pues me di cuenta que fue un rayo que cayó, ¿no? Y bueno, quemó el transformador que estaba acá nomás, acá fuera de mi casa. Eso solamente lo hizo un rayo. No voy a entrar en tantos detalles, no. Un rayo lo hizo y quitó la luz por todo el barrio, ¿no? Una vez también, aquí donde yo vivo, cuando llueve, llueve, llueve de verdad. Y una vez me acuerdo que estaba en mi negocio y cogí una de esas tormentas de invierno, las primeras que son. Me acuerdo que se hizo un relámpago tan fuerte en el cielo, tan pero tan fuerte en el cielo, que la luz se fue en todo el pueblo así. Por un instante se fue ¡floj! Y la gente gritó, y muchas mujeres gritaron cuando cayó ese rayo, y después a los segundos volvió la luz, ¿no? Y fue tan fuerte que se escuchó como si estuviera al ladito, ¿no? Entonces, miren, los que tal vez han sufrido alguna tormenta entienden lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Ahora, estos elementos naturales que a veces nos hacen estremecer, a veces nos hacen temblar del miedo y etcétera, etcétera, no son nada a comparación de la presencia divina. Y eso lo vamos a entender cuando lleguemos a Éxodo, que ya en pocos días empezamos, y cuando veamos cuando Dios llega al monte del Sinaí. Y ahí vamos a entrar en muchos detalles. Y otra vez más se va a repetir esto, el trueno, ¿no? Y yo creo que el trueno es uno de los fenómenos de la naturaleza que más personas han vivido. Tal vez muchos de ustedes no han vivido tal vez al estallido de un volcán o a un gran terremoto o cosas así. Pero una tormenta, yo creo que todo el mundo alguna vez debió haber experimentado una, ¿no? Porque en todo el mundo llueve, sinceramente, ¿no? Entonces, miren, el libro trata de comparar a estos grandes elementos, los huracanes, las tormentas eléctricas, ¿no? Con el poder de Dios, pero realmente se queda muy corto, muy corto, ¿no? Pero es más o menos para que nos hagamos una idea, ¿no? Y vamos a empezar en el capítulo 37, ¿no? ¿Y qué nos dice ahí, no? ¿Dónde estoy? Ya, bueno, vamos al versículo 2. Dice, oí atentamente el estruendo de su voz, ¿no? Oí atentamente el trueno de su voz, ¿no? Aquí compara la voz de Dios como un trueno, como ya les había dicho, versículo 5. Miren, el Liud trata, con todos estos elementos naturales del trueno y todo esto, trata de abrumar a Jod, o sea, trata de sorprender, trata de, ¿cómo dirá? De ruborizarlo, no sé qué palabra utilizar exactamente, ¿no? A Jod dice con la majestad de Dios, trata de impactarlo, creo que sería la palabra más exacta en el español, ¿no? Y bueno, yo creo que no era algo tan necesario de hacer porque Job sí entendía muchísimo de Dios, creo yo, ¿no? Muy bien, ¿no? El versículo 7 dice, Él sella la mano de todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que Dios cesa el trabajo. ¿Cómo cesa Dios el trabajo? ¿Cómo interrumpe el trabajo con el invierno? Yo, por ejemplo, aquí donde vivo, ahorita en época de invierno. Aquí, por ejemplo, llueve en la noche y algunos de ustedes en algunos videos han de haber escuchado las lluvias. Gracias a Dios está lloviendo despacio. Si no, yo creo que muchos videos se me hubieran complicado demasiado grabarlos porque cuando llueve aquí llueve durísimo, entonces no se escucharía prácticamente nada. No, acuérdense que yo no tengo un estudio de grabación, yo solamente estoy grabando desde mi cuarto. No, entonces miren, donde me quedé, ya, estaba con el invierno, ¿no? Entonces miren, aquí en donde yo vivo comienza más o menos a llover tipo 4 de la tarde, aquí el sol se oculta a las 6 y media. Entonces el momento en que yo veo, ¿no? Digamos, yo estoy en mi trabajo, yo ya veo que la cosa se pone media tensa, ya veo por ahí que la presión está bajando, y etcétera, etcétera. Yo cojo, cierro mi tallercito y me vengo a mi casa. Porque ya sé que ya mismo llueve. Y dicho y hecho, no pasan ni 15 ni 20 minutos, comienza a llover. ¿Y qué sucede? ¿Quién trabaja en lluvia? ¿Quién sale de su casa en pleno aguacero? No sale nadie, ¿no? Entonces se está refiriendo justamente a que Dios por medio de las estaciones cesa el trabajo del hombre, ¿no? Y es verdad que en cualquier parte del mundo se ponga a llover, olvídate, ahí no trabajó nadie, porque la gente se enferma, ¿no? Y esta idea queda clarísima en el versículo 8, ya que habla de que los animales buscan su escondite, ¿no? Y que quedan en sus moradas, y obviamente se refiere tal vez a este acto de cuando está lloviendo o incluso a la invernación, ¿no?
etcétera, 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 ¿no? Miren, el versículo 9, les voy a leer, aquí hay unos datos curiosos, dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. ¿Qué trata de decir? Bueno, primero que nada, todo esto está al control de Dios, todas estas cuestiones del torbellino, el frío, el viento, etcétera, etcétera. Ahora, un dato curioso que estaba, esto lo saqué de la Biblia del mundo hispano, decía lo siguiente. Se metió una basurita aquí, perdón. Ya. Dice, en la antigüedad se creía, dice, en depósitos que almacenaban estos elementos, que sería el aire, las tormentas, la nieve. Se creía que había una especie como de depósitos. Ahora, cuando estaba leyendo esto, se me vino algo a la mente. Apocalipsis 7. Y se ve a perdón, se ve a 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos, como reteniéndolos, como si estuvieran guardados en una especie de no sé qué, de un baúl, podríamos decirlo, ¿no? Y ellos están como prácticamente sosteniendo esas puertas para que no salgan esos vientos, ¿no? Es interesante la analogía aquí. Puede estar más o menos dando una idea de eso, puede serlo. Tal vez estoy interpretando mal el pasaje bíblico, también puede ser. Yo no soy profeta, ¿no? Simplemente estoy comentando, ¿no? Entonces es interesante que en la antigüedad se críe este tipo de cosas. Tal vez de la cultura popular, no lo sé, ¿no? Pero es interesante también que en Apocalipsis 7 vemos un paralelismo bastante parecidito, ¿no? Bastante parecidito, ¿no? Realmente las desgracias de este mundo, podríamos decir, están ocultas o encerradas. Esto, ¿saben a qué nos recuerda también un poquito? A lo que es la caja de Pandora, ¿no? Un poquito, un poquito. Acuérdense que, ay, es que el hermano Nelson ya se fue de la olla. No, no escuche. Acuérdense que Satanás copia muchas historias de la Biblia y las tuerce, ¿no? Incluso en la Biblia que estaba bueno, yo he citado muchas cosas que he leído, ¿no? Y he citado lo más importante, podríamos decir. Incluso en la Biblia arqueológica yo he leído muchas historias en paralelismos a las historias bíblicas. Claro que con otros contextos y otras metáforas y otras enseñanzas, pero muy, muy, muy parecidas, ¿no? Es un flagio satánico, podríamos decir así, en poquísimas palabras, ¿no? En poquísimas palabras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿No? Seguimos, ¿no? Versículo 11, Eliud describe de que Dios da la porción exacta de agua al planeta Tierra, ¿no? Versículo 12, Dios dirige las nubes, las dirige para allá, para acá. Incluso a veces en sequía no hay nubes, entonces la gente quiere nubes, ya. Entonces fuera bueno que a veces esas nubes que están aquí se vayan por allá, porque es el viento el que las lleva, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas ahí que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Y en el versículo 15, Eliú le hace una pregunta a Job, le dice, ¿sabes cómo Dios administra la naturaleza? Claro que no, Dios es sabio, ¿no? Esto es un misterio, incluso aún para los hombres, ¿no? Porque a veces los hombres hacen un pronóstico, ¿no? Ah, va a llover a tal hora o tal fecha, naranjas. O va a salir el sol, mentira, viene una tormenta, ¿no? Entonces, realmente las predicciones del tiempo son como más o menos como la teoría de la evolución, ¿no? Más o menos así. No son exactas. El horóscopo, casi digo. La meteorología no es exacta. Por más que hay sistemas, no es exacta. El más mínimo detalle, la más mínima corriente de aire cambia todo el clima tranquilamente. Pero bueno, una mano invisible que lo dirige todo, diría yo, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué más tenemos? El versículo 16 le hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo las nubes de agua cuelgan en equilibrio perfecto? Esto es un misterio también para mí. Yo no soy científico, no entiendo esto. Si alguien me lo puede explicar en los comentarios, gracias, se lo agradezco infinitamente. Pero es demasiado interesante, ¿no? Ver cómo las nubes que son tan pesadas, sobre todo las nubes de agua, se caen en el cielo y no se caen, ¿no? Hay su explicación científica que yo la desconozco, tiene que haber, ¿no? Pero es para ponerse a pensar, la verdad, ¿no? Y sobre todo en esa época que no había tanta ciencia como la hay hoy en la actualidad. Bueno, los antediluvianos tenían ciencia hasta decir basta, pero ya después del diluvio la inteligencia del hombre se limitó bastante, ¿no?
Y ellos mismos hacían esa pregunta. Yo me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que las nubes no se nos caen encima, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Vamos al versículo 19, que dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. ¿Qué trató de decir Eliú, no? Si eres tan sabio, muéstranos cómo acercarnos o cómo entender a un Dios tan grande, tan inmenso, tan increíble, tan sorprendente, ¿no? Es lo que le trata de decir Eliú a Hod, ya que Hod, o sea, Hod, ¿cuál era la cuestión con Hod? Hod decía, es que yo no he hecho nada malo para merecer esto. Y Eliú le dice, mira, has hecho algo para merecer esto, ¿no? Y si Dios permite que te pase esto es por algo, ¿no? Que tú no entiendes y yo tal vez tampoco lo entiendo. Más o menos la idea que trata de decir Eliú, ¿no? O sea, Dios lo que está haciendo no lo hace de adrede, no lo hace porque es malo, que ni siquiera es por algo, porque Dios es sabio, es lo que le trata de decir Eliú, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya, en versículo 20 dice, él trata de decirle a Jod que no es correcto que él exija hablar con Dios o que le pida explicaciones, como ya lo dijimos en pasajes anteriores, ¿no? El versículo 21 y el versículo 22, el libro le dice, mira, ni el sol podemos llegar a ver, ¿qué más el esplendor de Dios? O entender, en otras palabras, su majestad, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Y versículo final, versículo 24 dice, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree ser sabio de corazón, ¿no? En otras palabras, Dios no respeta a los arrogantes, ¿no? Y bueno, aquí de igual manera, Eliú lo está juzgando mal a Jod, ¿no? Y bueno, vemos que los tres amigos de Jod y Eliú, incluso en muchas partes, aunque Eliú fue tal vez el que mejor se expresó de todos ellos, desde mi punto de vista, de igual manera no supo entender bien a Jod, ¿no? No lo trató de la manera que es debida. De igual manera lo interpretó mal, como lo hicieron sus amigos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Mañana tenemos 5 capítulos, prepárense. Va a ser un videito largo, más que seguro, más de 1 hora, más que seguro. Hay muchísimo que ver. Ya que vi que había muchos comentarios solamente del capítulo 38 en todos los que tengo, dije, bueno, aquí va a tocar leer bastante, ¿no? Entonces mañana es sábado y mañana me dedicaré prácticamente lo que es al estudio de ese día, ya que está muy interesante, la verdad. Aquí vamos a ver la respuesta de Dios que le hace a Jod, ¿no? Y bueno, una vez más está en pantalla mi información de contacto. De igual manera, agradezco infinitamente a las personas que me están colaborando. Ellos hacen realidad todo esto. Me permiten conseguir más materiales para poder dar mejores explicaciones. Me permiten darme más tiempo, etcétera, 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 etcétera. Me permiten hasta descansar más, sinceramente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, yo les agradezco a todos ellos, también a las personas que oran por mí. Gracias, creo que son a los que más les debo. Les digo así de todo corazón, ya que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y qué bonito saber que hay 1, 2, 3 o quién sabe cuántas personas orando por este pecador, ¿no? Entonces yo les agradezco bastante a las personas que oran por mí, a los que comparten los videos, a los que le dan un me gusta, a los que me dan palabras de aliento. Realmente por esas personas dan ganas de seguir adelante, ¿no? Dan ganas de seguir adelante. La verdad que por 1, por 2 o por 3 que hacen eso, dan ganas de seguir adelante, ¿no? Y sobre todo el apoyo, la acogida y todo, todo, todo. La verdad es una cosa que yo no sé cómo expresarlo con palabras. Les agradezco infinitamente, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y bueno, nos vemos el día de mañana.